Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bendito sea nuestro Dios, para Él sea la gloria y la honra. Le doy gracias a mi Dios porque me permite estar aquí trayendo nuevamente su palabra, por esa oportunidad que me da de anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que en esta hora pues le pido a mi Padre Celestial, en su gran misericordia, en su gran bondad, en su gran piedad, en su gran paciencia que tiene con cada uno de nosotros, de que permita que el Espíritu Santo llegue al corazón y a la mente de cada una de las personas que se van a disponer a escuchar el mensaje, aquellas personas que se encuentran lejos y a los que se encuentran cerca, aquellas personas que tienen necesidad, aquellas personas que están afligidas, que están angustiadas, que están enfermas, que sea el Espíritu Santo tratando con ellos, instándoles, ayudándoles para que se puedan acercar a Jesús, para que puedan acercarse al camino verdadero. Bendito y alabado sea el Señor. En el nombre poderoso de Jesús se lo pido. Mira, en 1 Corintios 12:3, en la segunda parte del versículo, dice la palabra de Dios: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. O sea que nadie puede reconocer a Jesús como su Señor, como su Dios, como su Redentor, como su Salvador, ¿verdad? Si no es por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la persona que ha quedado con nosotros para enseñarnos. Él es nuestro maestro. Él está aquí para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para que el hombre de Dios sea creado para toda buena obra. Esto lo dice en 2 de Timoteo 3:17. Bendito sea nuestro Dios, santo es nuestro Dios. Así es que, gente, ¿verdad? En esta hora, pues el tema de hoy se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 3:23, dice la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto, dice, ¿verdad? Todos pecaron, entonces estamos apartados, estamos alejados de la gloria de Dios, porque el pecado, gente, el pecado, ¿verdad? Nos aparta de Dios, porque el pecado, ¿qué es? El pecado es no creer, el pecado es no aceptar, el pecado es no escuchar, no querer escuchar la palabra de Dios, el pecado es ser indiferente. El pecado es, ¿verdad? No obedecer, tener en poco la palabra de Dios, no ponerle interés al mensaje, a la enseñanza que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado por medio de su gran amor, por medio de su gran misericordia y por medio de su gracia, ¿verdad? Pecado es rechazar al que envió el Señor Dios Todopoderoso, rechazar al ungido de Dios, rechazar a Jesús. Eso es pecado delante de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, dice en el versículo, en el capítulo 3 de Romanos, y nos vamos a mantener ahí, ¿verdad? En Romanos, en el capítulo 3:10 dice: como está escrito, no hay ni uno. Dice, como está escrito, no hay justo, dice la palabra del Señor. Dice, ni aún uno. Dice, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios.
O sea, no hay justo, dice la palabra de Dios, ¿ves? Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Todos se desviaron, dice, cada quien tomó su propio camino, cada quien tomó su propia decisión, cada quien se envanecieron en sus propios razonamientos, cada quien buscó su propio Dios. Cada quien buscó su propia salvación, cada quien fabricó su propio camino, construyó su propio camino. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces dice la palabra, ¿verdad? No hay ni uno, no hay ni un justo, no hay ni uno que haga lo bueno. Todos se desviaron, todos tomaron sus propias decisiones y sus propios caminos. Bendito y alabado sea el Señor. Pero estamos viendo, ¿verdad? La gracia de Dios, la gracia de Dios. Y dice Romanos 6:23. Vamos a irnos a Romanos 6:23. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado, dice, la paga de la desobediencia, la paga de la rebeldía, la paga de la indiferencia, la paga, dice, de este pecado, entonces, es la muerte, dice la palabra de Dios. Mira, de que hay que pagar con la muerte, dice la palabra de Dios. Más, dice, ¿verdad? Más la dádiva de Dios. O sea, más el regalo de Dios, más la gracia, ¿verdad? La gracia, la compasión, la misericordia, la bondad, la piedad. Entonces dice, ¿verdad? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces vemos de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que dice, ¿verdad? De que la paga del pecado es la muerte. Entonces hay que pagar por el pecado, hay que pagar un precio y este precio se va a pagar con muerte, se va a pagar con sangre. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces tenemos que ser limpios, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo. También nos enseña en el capítulo 8, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie te puede condenar si tú estás en Cristo Jesús. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, es a Jesucristo. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino, dice, conforme al Espíritu, ¿ya? Porque cuando venimos a Jesucristo, entonces vamos a ser limpios, vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados. Entonces ya no vamos a andar conforme a la carne, ya no vamos a alimentar la carne, con las pasiones, con los deseos, ya no vamos a alimentar la carne con la mentira, ya no vamos a alimentar la carne con la parranda, con el bailongo, con la hechicería, con la brujería, con la idolatría. Ya no vamos a alimentar la carne. ¿Por qué? Porque ya hemos sido limpios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿De qué? Dice, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves? Entonces Jesús vino, ¿verdad? Jesús vino para deshacer toda obra maligna, ¿ya? Porque como dice la palabra de Dios, que el maligno, el diablo vino, dice, para robar, para matar, para destruir, para someternos, para mantenernos, esclavizado, ¿verdad? Esclavizado a la mentira,
esclavizado a que no tenemos esperanza, esclavizado a que nadie, como dicen, ¿verdad?, da $1 o da un Córdoba o da un peso por nosotros, ¿ya? Pero Jesús vino para limpiarnos. Jesús vino para deshacer todas las obras del mal. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, siendo justificado. Ahora, somos perdonados gratuitamente. Somos perdonados por gracia. Nosotros no tenemos que pagar nada, porque ya Jesús lo pagó todo por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Ser agradecidos con nuestro Dios y poner los ojos en Jesús, ¿verdad? En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Él vino Él es el que consumió. Él fue el que vino a tomar todos nuestros pecados. Él vino a tomar todas nuestras cargas. Él vino a tomarlo todo. Él lo pagó. Así que Él pagó esa deuda que nosotros teníamos con nuestro Padre. Entonces, la palabra de Dios dice que siendo justificados gratuitamente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, verdad? Lo que nos queda a nosotros es poner nuestros ojos en Jesús, seguir a Jesús, aceptar a Jesús, ¿verdad? Recibir esa sangre que Jesús derramó, porque dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte, ¿ves? Y entonces, más la dádiva de Dios es la vida. Entonces, Jesús vino a morir, Jesús vino a pagar, pagó mis pecados, pagó tus pecados y pagó los pecados de todos. ¿Ves? Entonces, cuando Jesús viene a pagar, Él vino a pagar Él se entregó en cuerpo y en alma y en espíritu. Él vino, ¿verdad?, y derramó su sangre. Y entonces esa sangre fue rociada para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir, ¿verdad?, nuestra desnudez, para cubrir la suciedad, para limpiarnos, ¿ves? Entonces dice, ¿verdad?, siendo justificado gratuitamente. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia, por bondad, por piedad, por amor. No es porque lo merezcamos, ya no es porque lo merezcamos, sino porque Dios mismo tuvo compasión y misericordia por nosotros. Entonces dice por gracia, mediante, dice, la redención, mediante el Redentor. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro libertador, Él es el que vino para libertarnos del mal. Dice que es en Cristo Jesús, ¿ves? O sea, de que en la Biblia no encontramos ninguna otra persona que haya venido a morir por nosotros, que haya venido a entregarse en cuerpo y haya derramado su sangre por nosotros. En la Biblia no encontramos ni por más, tú la puedes leer desde el principio al fin y no vas a encontrar ninguna persona que está sentado a la diestra de Dios. La Biblia no nos enseña, ¿verdad?, de que hay una persona que murió y resucitó, sino que el único se llama Jesús, el escogido de Dios, Jesús, el ungido de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, a quien Dios lo puso, ¿verdad? O sea, Él mismo se puso, Él mismo se despojó de su corona, de su vestidura, se despojó de ser rey de reyes y señor de señores, se despojó de ser Dios, de ser igual a Dios, dice la palabra de Dios, se despojó por amor a nosotros. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Dice
a quien Dios puso como propiciación, propicio, ¿verdad? Dios, Él fue el crucificado, ¿verdad? Él fue el corderito, Él fue la porción, ya, entonces proposición, o sea, por medio, dice, por medio de la fe, por medio de la fe. Él fue el que fue puesto en el altar, ¿verdad? Para ser propicio, para ser crucificado, para ser, ¿verdad? Desgollado, para que su sangre fuera derramada por nosotros. Bendito. Y dice, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, que tengamos fe, que tengamos confianza, que tengamos, dice, la fe en su sangre. O sea, que la sangre de Jesús es sangre preciosa, que la sangre de Jesús es sangre que nos limpia, sangre que nos purifica, sangre que nos sana, sangre que nos liberta, sangre que nos salva. ¿Ves? Entonces dice de que nosotros tengamos fe en su sangre, que tengamos fe en la sangre de Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Ahora dice, para manifestar su justicia. ¿Ves? Para que su justicia sea manifestada. Porque si tú no tienes fe en Jesucristo, entonces no sos una persona justa, sos una persona injusta. Estás despreciando la gracia de Dios. Estás rechazando lo que Jesús hizo. Estás rechazando la sangre de Jesucristo, ¿ya? Y entonces dice la palabra, a causa, dice, de haber pasado, dice, por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, de que cuando tú vienes a Jesucristo, ¿verdad? Y tú aceptas a Jesucristo como tu Señor, como tu Redentor, como tu Salvador, como el que propició su sangre, derramó su sangre por ti y por mí. Entonces, tus pecados pasados quedan sepultados, quedan muertos, quedan clavados en la cruz y quedan sepultados como en el tiempo del faraón, ¿verdad? De que Dios escogió a Moisés para que fuera a liberar al pueblo, ¿ya? Y entonces, y cuando Faraón, de tanto pues que Faraón se endureció ese corazón, pero ¿qué pasó? Llegó el momento en que soltó al pueblo por la gracia de Dios y por la gran misericordia de Dios, porque Dios lo hace todo. Él es el que lo hace todo. Y vemos de que cuando el pueblo se fue, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que el mar se abrió y entonces el pueblo pasó. Pero el diablo, ¿verdad? El diablo siempre anda detrás, siempre anda persiguiéndonos, siempre anda buscando cómo robarnos, cómo destruirnos y cómo matarnos, ¿ya? Y entonces persiguió al pueblo, Faraón, con su ejército. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios de que el pueblo pasó y el ejército del Faraón quedó sepultado. Dice que quedó el jinete y el caballo quedaron sepultados. Porque mire, gente, la palabra de Dios muchas veces muchas veces en la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, David decía, tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía. Y esto, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que es en el Salmo 73. Aquí está, Salmo 73, 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Entonces dice el salmista David, decía, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, dice David, ¿verdad? Yo era torpe, no entendía, no comprendía. Era como una bestia delante de ti que no entendía, dice, ¿verdad? Con todo, yo siempre estuve contigo. Pero sin embargo, dice David, con toda esa torpeza,
con todo ese, con toda esa torpeza, con toda esa rebeldía, pero sin embargo, dice David, ¿verdad? Siempre estuve delante de ti, siempre estuve delante de ti, siempre tú me cuidaste, siempre tú me fortaleciste, siempre me guardaste y me protegiste, porque la palabra de Dios nos enseña, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, ¿verdad? De que la palabra de Dios, y entonces dice, con todo, yo siempre estuve contigo, Señor. Ahí me arrullaste, ahí estuviste conmigo, aunque yo era como una persona malcriada, era una persona que te rechacé, una persona sin entendimiento, dice la palabra. Me tomaste de la mano derecha, dice, y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Bendito y alabado sea nuestro Señor, porque ¿a quién tenemos nosotros en el cielo sino al que está sentado a la diestra de Dios, al que vino a derramar su sangre por nosotros, al que vino a libertarnos, al que vino a ayudarnos, a rescatarnos, porque dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte, y eso es lo que nos toca cuando pecamos y no queremos aceptar a Jesús. Entonces estamos de rebelde. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La muerte, la destrucción. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos enseña ahí en el Salmo 73, y él dice, ¿verdad?, tan torpe era yo, dice, de que no entendía, ¿verdad? Ya, porque miren, muchas veces nosotros somos, a veces somos gente, a veces somos así. La misma palabra de Dios dice, no hay quien entienda, no hay ni uno que busque a Dios de corazón, sinceramente, ¿verdad? Entonces, dice de que el pecado quedó sepultado, quedó muerto y quedó sepultado, jinete y caballo, porque muchas veces, ¿verdad? Si nos vamos allá cuando dice que Pablo cayó al suelo, ¿verdad?, cuando se encontró con el Señor. Y entonces, bueno, algunos dicen, es que Pablo cayó del caballo, ¿ves? Entonces, la Biblia realmente no nos enseña de que Pablo venía en un caballo, pero yo creo, ¿verdad? Eso yo lo estoy pensando. Yo creo que por lógica, en aquel tiempo, los grandes, los capitanes, los que tenían alto rango, ellos caminaban en caballo, ¿ves? Y los soldados pues caminaban ahí detrás, ¿ves? Entonces, pero bueno, si él estaba en un caballo o no estaba él, ¿verdad? Él cayó al suelo cuando Jesús lo llamó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la palabra de Dios nos enseña que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Pero vemos, ¿verdad?, de que Pablo cayó al suelo, ¿verdad? Se postró al suelo, cayó. ¿Por qué? Porque, o sea, decimos, se cayó del caballo. O sea, ¿qué es un caballo? Es una bestia, ¿verdad? Es un animal. O sea, se cayó del orgullo, se cayó de la persecución que andaba contra el cristiano, se cayó de ser el gran defensor, ¿verdad? Era fariseo también. Entonces, y se cayó de la soberbia, se cayó de muchas cosas, de muchas altanerías, se cayó, ¿verdad? Cayó ante los pies del Señor, porque eso sucede, gente, cuando nosotros venimos a Dios y el Señor nos llama y el Señor, ¿verdad?, nos agarra y quiere tratar con nosotros caemos al suelo, nos derrumbamos, ya, porque ahí se va el orgullo, ahí el orgullo, o sea, el orgullo, la vergüenza, la vanidad, todo, gente, todo se va al suelo, ya, todo se va. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice de que
Jinete y caballo, dice, quedaron enterrados, quedaron sepultados, porque a veces el caballo es, como les decía, el caballo es la rebeldía, la desobediencia. El caballo es la maldad. El caballo son los malos pensamientos. El caballo es la terquedad. Entonces, jinete. ¿Y quién es el jinete? Pues somos nosotros los que estamos el jinete, el que está jineteando, el que está ahí peleando, el que está luchando. No quiero humillarme, no quiero reconocer, no quiero aceptar a Jesús, yo no quiero aceptar la sangre de Jesús. Y comenzamos, yo no quiero esto, yo no quiero el otro, no, porque yo soy el Señor, yo soy el doctor, yo soy el abogado, yo soy la maestra, yo soy aquí, yo soy allá, y nos vamos subiendo, ya. El sumo se va subiendo, bendito y alabado sea el Señor. Entonces, por último, ¿qué pasa? Jinete y caballo quedan sepultados, ¿ya? Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios ya, cuando venimos a Jesús, entonces nuestros pecados, dice que quedan, dice, ¿verdad? En el pasado. Y por lo tanto, si quedan en el pasado, ya no tenemos que estarlos sacando, estar ahí buscando los trapos sucios, ya, y volviéndolos a sacar y volviéndonos a poner esos trapos sucios. Ya si el Señor nos perdonó, pues ya somos perdonados, bendito y alabado sea. Y entonces dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia en los pecados pasados, dice, ¿verdad? Con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia. Entonces, con la mira, ¿verdad? Con la mira de manifestar, dice, ¿verdad? Porque la mirada también estaba para en este tiempo, ¿verdad? No solo para en aquel tiempo, sino que también para nosotros, dice, ¿verdad? En este tiempo, dice, su justicia, a fin de que Él sea el justo, a fin de que Él sea el justo, ¿ves? Porque la palabra de Dios nos enseña en el 10, dice, no hay ninguno justo, o sea, no había ninguno que pudiera pagar por nuestros pecados, ningún ser humano, ningún hombre, ¿ya? Pero tuvo que venir Jesús, Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne, ¿verdad? Para habitar entre nosotros y tomar todos nuestros pecados, ¿ves? Porque Él es el único justo. Él es el único justo, dice la palabra de Dios. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces somos justificados, dice la palabra de Dios, por el justo, por el único justo que es Jesús. Por Él somos justificados, dice, y nos justifica, dice, por medio de la fe. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Así es que la palabra de Dios, gente, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y también nos enseña en Romanos 2, en el 5. Dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos la palabra de Dios, ¿verdad? De que a veces perdemos la gracia de Dios. Perdemos la gracia de Dios, ¿por qué? Dicen por la dureza y por tu corazón, dice, no arrepentido. Porque no queremos arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, porque no hay ni uno, dice la palabra de Dios. Todos, dice, somos pecadores, ¿ves? Y por lo tanto todos necesitamos de la gracia, todos necesitamos de la redención de Jesucristo por medio de la fe, ¿ves? Y entonces dice, ¿y esto? ¿Qué pasa con esto? Dice, atesora por tu corazón no arrepentido, por tu dureza, por no querer entender, ¿ves? Entonces dice, atesoras para ti mismo ira, atesora ira. O sea, Dios se enoja, gente, Dios se enoja que tengas en poco la gracia de Dios. Dios se enoja que tengas en poco a Jesucristo, su ungido, su elegido, nuestro Salvador. Dios se enoja
a que pisotees la sangre de Jesucristo, que no te importe la sangre de Jesucristo, que buscas y que sigues buscando un animal para derramar esa sangre, que comienzas a agarrar látigos y te das látigos y te das acá. ¿Para qué? Para ensangrentarte. O sea, no te interesan los latigazos que Jesús sufrió por ti y por mí. Y comienzas a ir arrodillada 2 cuadras, 3 cuadras, hasta llegar donde está la imagen, la estatua de hierro, de bronce, de hueso, y llegas ahí con tus rodillas ensangrentadas. ¿Por qué? Porque no te interesa la sangre de Jesucristo, ¿ves? Porque no te interesa el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. No te interesa el pago que Jesús hizo. Él pagó por tus pecados y Él pagó por los míos también. Entonces la palabra de Dios dice, atesora ira, dice para ti mismo, dice ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Él es el único que nos tiene que perdonar. La palabra de Dios está clara. O sea, nadie te puede decir tus pecados te son perdonados, sino solamente que recibamos a Jesús. Cuando tú recibes a Jesús y recibes la sangre de Jesús y recibes al Espíritu Santo que te va a iluminar y te va a dar entendimiento, entonces ahí vas a ser justificado de tus pecados. Bendito y alabado sea nuestro Señor, porque nuestro Dios, gente, Dios es grande, ¿verdad? Dios es grande y Dios es maravilloso. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de que Dios nos ha dado, ¿verdad? Un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía, gente. Mira, yo te voy a contar una historia ahorita en este momento, ya para terminar. Dice, bueno, ya lo último, ¿verdad? Por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, por su gran misericordia, por su gran amor. Somos salvos, ¿verdad? Y entonces dice, porque dice en el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Ves? Éramos enemigos de Dios. Así es de que Dios, por el pecado, como estábamos separados, entonces éramos enemigos de Dios, pero ahora no. Ahora somos amigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Porque dice la palabra, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación por medio de Jesucristo. Porque miren, Jesucristo, ¿verdad? Hijo de Dios. Entonces, al hacer Jesucristo hijo de Dios y nosotros estamos con Jesús, nosotros también, ¿verdad? Venimos a ser hijos de Dios. Nos constituimos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios de que en Juan, dice la palabra de Dios, dice en el 11, en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Les dio, dice, potestad, o sea, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. O sea, somos hijos de Dios no por deseo carnal, somos hijos de Dios no por besos, no por abrazos, ¿verdad? No, sino que somos hijos de Él por medio de Jesucristo, ya, porque nos unimos con Jesucristo, aceptamos a Jesucristo, Jesucristo nos reconcilia con nuestro Padre, entonces venimos a ser hijos de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Ves? Entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña
dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito y alabado sea. Es en el 8:14. Dice, porque todos los que son guiados, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios. Así que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, estos son hijos de Dios. Pues habiendo recibido el Espíritu, pues no habiendo recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos hijos adoptados. Bendito y alabado sea nuestro Señor, por lo cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? De que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Bendito sea nuestro. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos y coherederos, dice, ¿verdad? Coherederos con Cristo. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces Jesús está sentado en la diestra de Dios Padre. Así que nosotros también vamos a heredar, ¿verdad? Vamos a heredar de lo que hereda Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Pero esto lo vamos a hacer cuando tengamos fe, tengamos confianza, tengamos certeza y estemos seguros que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, gente, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que por gracia soy salvo. Por gracia somos salvados mediante Jesucristo, mediante el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Así es que, gente, ¿verdad? Dice que si vivimos en Cristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si vivimos con Cristo, dice la palabra de Dios, porque dice, más vosotros, en el 9:8-9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, pues entonces dice que, dice, ¿verdad? Que mora en nosotros, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Entonces no podemos vivir según la carne, gente. Ya no podemos seguir alimentando la carne con la hechicería, con la brujería. Ya no podemos seguir alimentando la carne con los malos deseos, con los malos pensamientos, sino que tenemos que alimentarnos con las obras del Espíritu Santo, que es piedad. Dice que es pureza, es piedad, es misericordia, es compasión, es amor, es paz, es mansedumbre, benignidad, esperanza, ¿verdad? Dominio propio. Tenemos que, resistir las obras del maligno, porque el maligno siempre va a andar ahí detrás, va a andar ahí persiguiéndonos, ¿verdad? Pero en el nombre poderoso de Jesús, Dios nos ha dado un espíritu, dice, ¿verdad? De valentía. No nos ha dado un espíritu de temor, sino de un espíritu de valentía. Un espíritu, dice, ¿verdad? Y habiendo recibido, ya no estamos, dice, el espíritu de esclavitud, porque ya no somos esclavos del temor, sino que somos hijos e hijas de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora ya para despedirme, quiero contarte una anécdota, ¿verdad? Un pastor contaba y dice de que, bueno, hubo un hombre, ¿verdad? Que andaba en la calle, andaba sucio, mugriente y todo apestuoso. Y entonces el pastor se le acercó y comenzó a predicarle la palabra de Dios. Y entonces esta persona, ¿verdad?, aceptó a Jesucristo. Y entonces vino el pastor, se lo llevó para su casa y lo bañaron, y lo vistieron. Y le pusieron ropa, una camisa blanca, su pantaloncito ya perfumado. Y toda aquella persona irreconocible, ¿verdad? Ya no era aquel sucio, aquel que estaba en la calle pidiendo para tomar y cosas así. Pero, y andaba aquella ropa rota y toda
ya hasta dura, de tan sucia estaba esa ropa, ya toda dura. Y entonces resulta de que viene el pastor, ¿verdad? Agarró una bolsa, ¿verdad? Y metió la ropa sucia y la enrolló y entonces y la guardó. Bueno, vayan a meterla ya ahí pues donde están las cosas donde se guardan. Y fueron a meterlas ahí. Y entonces viene aquel muchacho, ¿verdad? Él trabajaba en la iglesia, era un obrero bueno que trabajaba y él cantaba y él predicaba y él salía a evangelizar y bueno, era una persona bien activa. Pero resulta que un día, dice, ¿verdad? Contando el pastor, dice, un día, dice, esta persona cambió, dice, y se puso todo triste, todo ahí. Y entonces le digo, pastor, quiero hablar con usted. Y entonces le digo al pastor, ¿qué pasó? Le dice, ¿qué es lo que te pasa? Y entonces viene y le dice, pastor, es que quiero decirle algo. Sí, dime, háblame. Es que le dice, quiero decirle de que ya no quiero seguir siendo cristiano. Ya no quiero seguir en el camino del Señor. Voy a cambiar mi vida. ¿Ves? Y entonces... y resulta que dice el pastor, pero ¿qué es lo que pasó? Es que quiero hay momentos en que siento ganas de bailar, hay momentos en que siento ganas de tomar, hay momentos que veo a la gente ahí riéndose, gozándose, entonces yo también me da el deseo y quiero volver otra vez a tener a volver a reunirme con esa gente, bailar, alegrarme. Y le dice el pastor, pero ¿acaso no te gozas en el Señor? Tú no te gozas en Dios, no bailas, ¿acaso no le alabas? No te alegras, no te reúnes con los hermanos. Sí, pastor, pero es que quiero probar esa vida. Y entonces viene el pastor y le dice, bueno, está bien, pues le dice, yo no te puedo obligar, le dice, ya tú conoces el bien y ya tú conoces el mal, ya tú sabes dónde estabas antes, ¿verdad que te acuerdas? Sí, pastor, yo me acuerdo, pero ya no va a ser igual, ya no voy a ser esa misma persona que fui antes. Ok, le dice el pastor. Entonces le dice, pero antes de eso le dice, espérame, ya vengo. Y el pastor se fue a buscar la bolsa donde estaba la ropa sucia, aquella ropa apestosa, aquella ropa rota, aquella ropa que estaba de tan sucia, estaba dura, endurecida como cuero. Y entonces le dice, bueno, le dice, ahora le dice, toma, esto es tuyo, esto te pertenece a ti. Entonces le dice, ahora ve ahí al cuarto, le dice, y esa ropita limpia que tú andas, le dices, te la quitas y la metes y sacas la que está ahí y te la pones. Y esa le dice, me la dejas ahí. Y entonces aquel agarró la bolsa y se fue al cuarto. Y cuando de repente dice, ¿qué? Ufa, ¿qué apesta esto? Y sale con la bolsa y dice el hombre, pero pastor, le dice, ¿qué es esto? Esta ropa está sucia. ¿Y esta ropa de dónde salió? Y esa ropa es tuya. Esa ropa te pertenece. Esa es la vida que tú tenías antes. Y tú quieres regresar a esa vida. Entonces, como tú quieres regresar a esa vida sucia, mugrienta y apestosa, le dice, pues póngase su ropa y deme la ropa esa ropa limpia, esa ropa perfumada, deme esos zapatos y se pone su pedazo de chancleta que andaba. Y entonces aquel hombre le dice, no, yo no me puedo poner eso, si eso apesta, eso huele mal, eso. Pues entonces así estaba tu vida antes, ¿ves? Pero ahora que has recibido a Jesucristo, tu vida ha cambiado. Jesús la limpió con su sangre. Jesús te purificó con su Santo Espíritu. Jesús vino para darte y comenzó. Y aquel hombre se derrumbó llorando y pidiendo perdón al Señor y le dijo, pues Señor, perdóname, yo no quiero seguir en esa vida, yo no quiero volver jamás a esa vida. Señor, por favor, perdóname. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, gente. Eso es lo que tienes que hacer tú si todavía no has llegado a Jesucristo. Venir a Jesucristo y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, entrego, Señor, toda esa vida vieja.
Entrego toda esa vida mugrienta, entrego, Señor, toda esa vida, esa vida tan mal que la he pasado, Señor. Yo te la entrego, Padre, en tus manos, por favor. Permite que Jesús me limpie y me lave con su sangre. Permite que el Espíritu Santo me purifique, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida, te lo ruego, te lo suplico. Quiero ser una persona distinta. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi mente. Cámbiame, Señor. Eso es lo que tú tienes que hacer, amigo y amiga. Así es que me despido en el nombre de Jesús y por favor comparte los mensajes en el nombre poderoso de Jesús. Hasta la próxima. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo